Bueno, estamos con Silvia Trípodi, defensora oficial del Juzgado de Paz de aquí de Patagones, para hablar violencia familiar, violencia de género. Vamos a usar un caso disparador, el de Marcela Alejandra, un caso que está trabajando. Bueno, y vamos a reflejar la temática, la problemática aquí en Patagones, básicamente. Pero primero hablemos del caso de Marcela Alejandra, que es el que nos convocó Sí. a esta reunión. Sí, este caso data del 2009. Hay varias denuncias que siempre fueron presentadas ante el juzgado, que siempre dentro de la ley de violencia se fueron tomando medidas, pero que no son suficientes. Sobre todo cuando se pide que se haga algún informe serio psicológico de las partes, sobre todo porque hay un menor en el medio y es el que en realidad sufre todas las consecuencias de estos episodios que va viviendo Marcela. Así que un poco lo que falta, a mi parecer, es esto: la contención después del episodio, sobre todo un plantel de gente que pueda seguirlo, no que solamente esté en el momento, y bueno, que se tomen medidas serias sobre estos casos, porque estos casos no es el único, hay unos cuantos, y de los cuantos que hay bastantes reiteraciones en cada caso. Eso es lo más peligroso, que no es una vez y ya está, es una vez, otra vez, como el caso de Marcela, que del 2009 están pasando cada, no sé, 2 o 3 veces al año un episodio grave de lesiones, de un montón de situaciones que no... Claro, es una violencia que viene en progreso, digamos, en una Claro, escalada y en claro, progreso. en una escalada, y en realidad uno a veces tiene miedo de que no termine de la mejor forma, que son muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo en cada escrito, que bueno, que no termine como tantas mujeres terminaron, sobre todo teniendo en cuenta el valor de Marcela de poder denunciar en cada una, que eso es importantísimo. Claro, por ahí es lo que es más complejo en cuanto a la mujer golpeada, ¿verdad? Romper la barrera del silencio y denunciar. Claro, porque hay casos en que en ese momento que ocurre el golpe, bueno, las mujeres dicen, bueno, yo lo denuncio, y después se retraen. Pasa que vienen y después dicen, no le voy a hacer nada porque tengo miedo, y se retraen. Entonces, seguir con las denuncias es valiente, porque no es una situación grata para nadie, ni para ella, y sobre todo cuando hay menores. Entonces, en el caso de Marcela, bueno, ella trata, pero lo que no tiene es respuesta del otro lado. Claro. Ese es el problema. Digamos, tiene toda la voluntad de salir adelante, pero no hay respuesta del otro lado. estatal ni Una judicial. respuesta, claro, efectiva, sobre todo. Muchas veces, bueno, la jueza pide colaboración en la parte ejecutiva, de alguna contención, porque esto, sobre todo, hay que tener una contención a largo tiempo, no es el momento y ya está. Y bueno, y a veces no se logra. Queda todo en la letra de la sentencia y en una restricción de acercamiento que se cumple y se terminó y se sigue. ¿Cómo es el perfil del victimario en este caso, de la persona? Porque seguramente hay alguna característica que En general con la gente común es un buen hombre. Para el afuera es un buen tipo. Para el afuera es un buen tipo, puede llegar a llorar por sus hijos, decir que no se dio cuenta o decir que no hizo nada, que fue la mujer, muy machista, porque necesitan que la víctima tenga miedo, y como la víctima tiene... Yo muchas veces le digo a las chicas, lo que tienen que hacer es tratar de enfrentarlos, porque cuando vos los enfrentás, no saben dónde meterse. Entonces, ¿viste? Pero también, si vos le decís a ellas que los enfrenten, ellas no tienen el suficiente valor para hacerlo, porque les tienen miedo y se terminan el miedo. Claro, es romper con ese miedo. Es romper con el miedo. Lo rompen cuando se van de la casa, pero sigue el miedo, porque saben que en cualquier esquina las van a encontrar. Sí, esa es otra situación, digamos. Más allá de que denuncien, de que se vayan, de que estén separados, siempre son perseguidas. Siguen, porque en este caso de Marcela hace mucho que están separados. Pero además están separados, pero también tienen un contacto por su hijo. Claro. Entonces,
es una problemática que, por eso, tiene que ser a largo plazo, con un plan que lo puedan seguir los dos, que muchas veces en el caso del agresor esté combinado a hacerlo, no que lo haga de su propia voluntad porque no lo hacen. Tener por supuesto una terapia, cosa que tampoco a veces la logran porque el hospital está atascado de gente, entonces tampoco tienen una buena terapia, no lo pueden hacer con su dinero porque hay gente muchas veces que no tiene dinero para hacerlo. Entonces todo eso va sumado a toda esta problemática y bueno, y pasa esto. En este caso en concreto hubo episodios graves como para... Hubo, sí, lesiones graves. Bueno, la última fue no hacia la persona de ella, pero sí a todas sus pertenencias. Pero la mayoría, hasta el año pasado, era lesiones contra Marcelo. Y lesiones graves. Uh-huh. Y las peticiones en cuanto a la justicia, digamos, ¿qué fue lo que se pidió como para tratar de ver? Bueno, los pedidos se fueron desde, según como marca la ley, trabajos comunitarios, una pericia psicológica que reiteradas veces se fue pedida en el Poder Judicial para que por lo menos tener un perfil de este señor y poder después en consecuencia tratarlo. Y no tuvimos resultado. Trabajo comunitario no hay cómo desarrollarlo aquí en Patagones. En otro caso que yo lo he pedido, no. Uh-huh. La municipalidad dice que no tiene dónde asignarle un trabajo comunitario. Uh-huh. Y en cuanto a las pericias, no hay respuesta. Hay que hacerla en Bahía Blanca y bueno, no hubo respuesta. Hasta ahora no hubo respuesta. Y digamos, generalizando un poco en cuanto a la problemática, desde el juzgado se siguen muchos casos, hay... Sí, ahora se están filtrando mucho por la Oficina de Violencia Familiar que han puesto en Patagones. Entonces, el cúmulo primero pasa por ellos y ellos consideran o no y lo pasan al juzgado. Por supuesto, la resolución última siempre es de la jueza. Claro. Pero es como que se filtra más y a nosotros los defensores no nos llega directamente como antes. Antes el sistema era la denuncia, juzgado, defensores. Ahora, porque lo hacían en la estación comunal. Uh-huh. Ahora no, van a la oficina de violencia familiar, ahí ellos hacen todas las diligencias preliminares y si consideran lo pasan al juzgado. Una vez que lo pasan al juzgado, ahí nos designan y bueno, y ahí la gente viene y nosotros seguimos. Claro, digamos que al juzgado van a parar los casos que son más complejos. Más complejos, claro, por supuesto, sí. Por eso ellos hacen de filtro un poco en la oficina de violencia. Pero antes, bueno, era todo. Y hay muchos casos en Patagones, así reiterados como el de Marcela, hay. Uh-huh. Porque es como que pasa un tiempo y se vuelve a lo mismo. Pero, bueno, están todos ahí. No hay una respuesta concreta. No hay, por eso vuelvo a decir, tiene que haber todo un contexto desde el Poder Judicial y desde el Ejecutivo. Tienen que trabajar en conjunto, porque la policía podrá hacer en ese momento algo, pero esto tiene que tener una continuidad, tiene que haber un plan donde se pueda seguir con esto. Porque y, si no, digamos, ese plan hoy en día no existe. No, acá no existe. Y no hay ninguna mira de poder llegar a hacerlo a futuro tampoco. Y yo creo que no sé, no tengo conocimiento. Porque incluso también lo que faltaría en Patagones es una casa donde alojarlas. Claro. La mujer sale con todos sus golpes encima y con sus hijos. ¿A dónde va? Sí, si no tienen un familiar. No tiene un familiar, cercano. ¿A dónde va? Y a veces los familiares tampoco, por esto de que no se meten, muchas veces en las causas, buscar un testigo que diga, mirá, le pegó, es muy difícil. Así que no es fácil. Si se tienen que ir de la casa, no tienen dónde ir. Se tienen que ir a la calle. Y por ahí, bueno, a veces bienestar social, si son menores, los alojan, pero tampoco, no es una cosa... Sí, es muy no hay un plan. Es muy pasajero. Plan. Acá, claro, acá tiene que haber, porque esto es una problemática, tiene que tener un plan a largo plazo, no al momento.
Porque incluso la ley de violencia familiar son todas medidas cautelares, son medidas a corto plazo, no es un seguimiento, que tampoco es obligación del Poder Judicial hacerlo. El Poder Judicial dictará la medida y después tiene que seguir otra institución donde pueda seguir alojándolas, que sobre todo lo tiene que hacer el Poder Judicial, tener algo habilitado como para poder contener a las mujeres, tener psicólogos, asistentes sociales. Sí, digamos, el proceso que tiene que vivir la mujer en cuanto a los trámites, en cuanto a lo burocrático, Terrible, es intenso. terrible. Pero las medidas cautelares que se dictan desde la justicia tampoco ayudan mucho, porque No, por hay... supuesto se pueden buscar otras cosas. Acá legalmente se puede extender, pero bueno. Digamos, en la medida cautelar, ¿está la posibilidad de que una jueza determine la detención de...? En la ley de violencia familiar no. No hay nada que pueda... No, solamente son exclusiones, bueno, todo lo que enumera la ley. Por más extremo que sea el caso, digamos, no hay... Y ya pasaría el ámbito penal. Claro. Ya cuando hay lesiones muy graves, ya pasaría el ámbito penal. Pero bueno, también la jueza puede derivar el caso según sea, pero ya directamente eso lo pasa directamente a la Fiscalía. Tengamos en cuenta que no tenemos juzgados penales acá. Tampoco. Digamos que Patagonia en ese sentido viene carente de muchas cosas. No tenemos juzgado penal, bueno, por suerte tenemos un ayudante fiscal, pero también todo deriva en Bahía Blanca. Entonces, también a veces es limitado el ámbito que tenemos. Y vuelvo a insistir, estas mujeres son mujeres que no tienen dinero, no pueden agarrarse un colectivo e irse a Bahía Blanca y denunciar. Sí, no es solo denuncia física a la que son sometidas, sino económica, psicológica. Todo, porque esta clase de hombres usualmente juegan con toda la violencia, pero la violencia no es solamente el cachetazo, la violencia es toda la violencia psicológica que les hacen y toda la violencia económica. La violencia económica es violencia, claro. Porque le dicen, no, te vas de la casa que eres mía, no te paso plata para los chicos, eso es violencia. Porque la gente se piensa que, uy, no, porque le pegó, eso es violencia. No, todo es violencia, todo el contexto, psicológica, económica, todo es violencia. Sí, la física ya sería la más extrema y en el caso más... Sí, pero a veces lo económico y lo psicológico, hay casos en que no tuvieron ningún golpe, pero psicológicamente fue terrible. Claro. Entonces, por eso te digo que tiene que haber un recinto donde puedan ellas evacuar todo esto y no sientan la vergüenza, porque también eso es otro. Sí, romper con el miedo a contar, digamos. Sentirse culpa, porque a veces sienten culpa ahí porque yo le dije tal cosa. Claro, es como que se autorresponsabilizan claro. de la agresión. O van a hacer la denuncia y bueno, pero vos qué te pasó y otra vez. Porque no cualquiera puede manejar esto. Sé que ahí en la oficina de violencia familiar, bueno, hay gente que es especializada, que ha venido de Bahía Blanca. Pero no todo el mundo puede tratar esto. Claro. Porque tienen miedo, porque uno le tiene que brindar la confianza. A mí me ha pasado que me han llamado de acá del neuropsiquiátrico diciéndome, qué suerte que por lo menos esta señora tiene confianza en vos. Porque no tienen confianza en cualquiera. Porque están lastimadas. Las lastiman mucho. Entonces, bueno, es difícil. Tienen que estar, por lo menos todas las instituciones preparadas para acogerse a todo esto. Y ellas, por supuesto, sentir que tienen una protección de alguien. Y no la tienen. En realidad.